Lo que publicamos ayer fue una charla que di yo hace un par de semanas a los muchachos de Juventudes Socialistas de Gijón, como todo el mundo sabe, y si no sabe está enterándose ahora, y si es tonto pues se irá corriendo. ¡Ay, un rojo! Yo pertenezco al Partido Socialista Obrero Español, soy un socialdemócrata, creo en la socialdemocracia como la mejor forma de organizar nuestra sociedad y nuestra política para beneficio de todos. Y entonces dentro del Partido Socialista Obrero Español hay una organización que es una organización paralela, no está exactamente dentro del partido, sino que es una organización paralela que son las Juventudes Socialistas y que son jóvenes entre 16 y 20 y tantos años, no me acuerdo cuál es la cantidad. El caso es que me pidieron que les diera una charla sobre el populismo y la complejidad del mundo y cómo el populismo simplifica el mundo, y con todo gusto, por supuesto, les hicimos la charla y quise compartirla con ustedes porque creo que lo que se cuenta allí es importante. Entonces, en vez de hacer otro video, pues miren, así fue como lo presenté ante estos jóvenes de las Juventudes Socialistas. Hay gente que lo rechaza solamente porque digo soy socialista, entonces lo que se imaginan siempre es el socialismo marxista, ¿no? Y luego tengo que entrar en la monserga de explicarles que el socialismo de Marx no es el socialismo de hoy, que la socialdemocracia no es marxista, que nuestra visión es totalmente distinta de la de mamarrachos diversos que hay por todo el mundo, desde Hermesillas hasta Pablo Iglesias, desde Monederos hasta Sheinbaums, y que no, nosotros tenemos otra concepción que ha cambiado Europa y que ha cambiado algunos otros países fuera de Europa, y que ha permitido, como decía yo en esta charla, que se logren cosas que los marxistas decían que solo se podrían lograr si se hacía la revolución, se mataba a los burgueses y se establecía el partido único y la dictadura del proletariado. Sin eso no se iban a poder lograr un montón de conquistas sociales que la socialdemocracia ha conseguido, y sin necesidad de andar llenando el mundo de huérfanitos, porque es una tarea muy desagradable esa de andar matando gente, por lo menos a mí así me lo parece. ¿Cómo andan las juventudes socialistas? Hay muchos interesados. Juventudes socialistas cambia de acuerdo a la región en la que estés de España, ¿no? Pero en general, a ver, todos los cuadros, muchos, o no todos, pero muchísimos cuadros relevantes del Partido Socialista han salido de juventudes, lógicamente, porque esa es una escuela de análisis político y de activismo político. Y con frecuencia, Juventudes Socialistas está en contra de políticas que propone el Partido Socialista. Y es razonable que sean mucho más audaces, que sean mucho más rebeldes, que sean mucho más cuestionadores, y en muchas ocasiones sus posiciones sirven para moderar, matizar o reorientar políticas del Partido Socialista. Así que yo realmente creo que una organización juvenil es fundamental para un partido, sobre todo para un partido de izquierdas, ¿no?